Buenas tardes a todos y a todas. Esta clase tiene como objetivo ayudar a los estudiantes de décimo en la primera y segunda guía del segundo periodo. La temática que estamos tratando es la trigonometría. De todas maneras, la trigonometría como área tiene una aplicación muy amplia y sus inicios están en la guía en cuanto a la historia. Sin embargo, las aplicaciones desde la historia antigua hasta hoy son muy diversas. También hay que recordar que la trigonometría por muchos años funcionó como una parte de la geometría, pero como su tamaño es tan grande, se hizo necesario dividirla en una sección especial. Hoy vamos a analizar lo que son las razones trigonométricas fundamentales y sus consecuencias para solucionar problemas. Entonces, tenemos que para poder analizar lo de las razones trigonométricas necesitamos algunos teoremas de la antigüedad que nos ayuden a soportar eso. El primero de ellos es el que tiene que ver con los ángulos internos de un triángulo. La suma de estos ángulos es 180. Si notamos, este triángulo nos va a ayudar a hacer el análisis. Este ángulo A tiene una medida. Este ángulo B también tiene otra que es la misma de este ángulo B' de afuera, ya que son alternos internos. Lo mismo para el ángulo C. Tiene una medida específica y es la misma de este ángulo C de acá, ya que son alternos internos. Por lo tanto, nos quedaría que B más A más C es un valor de un ángulo llano, o sea, correspondiente a 180 grados. De esta manera, para todo triángulo que podamos pensar, la medida de sus tres ángulos internos es 180 grados. El otro teorema que tenemos que recordar es el teorema de Pitágoras. En palabras de Pitágoras, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado que se forma a los lados de los catetos es igual, su suma es igual al cuadrado que se forma en el lado llamado hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? El lado más ancho, más largo, del triángulo. De esta manera, este teorema de Pitágoras nos lleva a tres fórmulas bastante conocidas, una para la hipotenusa y los otros dos que son un corolario, es decir, una consecuencia lógica a partir de la primera. Si tenemos presente esos dos teoremas, entonces podemos analizar en un triángulo rectángulo cómo se llamarían sus partes. Recuerden que entonces las partes fundamentales de un triángulo y que se pueden medir serían 3 lados y 3 ángulos. Para este caso, el lado más largo que siempre queda de frente al lado recto lo conocemos como hipotenusa. Para él marcamos un ángulo alfa. Este ángulo alfa nos va a permitir hablar del cateto opuesto. ¿Opuesto a quién? A alfa. Y el cateto adyacente. ¿Adyacente a quién? A alfa. Hay que recalcar que siempre debemos decir es opuesto a quién y adyacente a quién, puesto que si estuviéramos analizando el ángulo de acá arriba, sus valores o su posición cambiaría. Entonces, ¿qué es una razón trigonométrica? Es un cociente que me permite relacionar las tres medidas exteriores del triángulo por medio de fórmulas matemáticas. De esa manera llegamos a que las fundamentales serían seno. ¿Seno de quién? Del ángulo que tenemos dibujado en ese momento, que es alfa, y sería cateto opuesto, es decir, el que quede al frente de alfa, sobre hipotenusa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué es coseno? Coseno de alfa sería el adyacente sobre la hipotenusa y por último tangente, que sería el opuesto
sobre el adyacente. Estas tres se conocen como las razones fundamentales. Esas tres razones son las que aparecen incluso en su calculadora de forma explícita. A partir de las tres fundamentales tenemos sus recíprocas. ¿De dónde sale una recíproca? De voltear los dos valores correspondientes a cada una. De esa manera, la recíproca de seno sería cosecante. ¿De quién? Del mismo ángulo alfa. Y sería, si el seno es opuesto sobre hipotenusa, su recíproca sería hipotenusa sobre opuesto. Si coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante, que es la recíproca de coseno, sería hipotenusa sobre adyacente. Y si tangente es opuesto sobre adyacente, su recíproca, que se conoce como cotangente, es adyacente sobre opuesto. Recuerden, y es de resaltar, siempre se tiene que marcar el ángulo para el que estoy hablando y es en función de ese ángulo que yo escojo o determino quién es el opuesto y quién es el adyacente. Ahora vamos a ver un ejemplo a través de un problema. Nos piden que en este triángulo encontremos las razones trigonométricas y las medidas elementales del mismo. Debemos recordar que las medidas elementales entonces serían la medida de un lado llamado A, la medida de un lado llamado B y de un lado llamado H, que lo desconocemos. Además, el ángulo alfa, el ángulo beta y este ángulo, por ser recto, ya conocemos el valor de 90. Entonces, lo primero que debemos de aprovechar es esos teoremas que estudiamos al principio. Y esos teoremas nos permiten, por medio de Pitágoras, saber que si tengo un cateto y la medida del otro cateto, puedo encontrar hipotenusa, puesto que es la raíz cuadrada del primer cateto más el otro cateto, los valores correspondientes a 4 al cuadrado, 3 al cuadrado, 16 más 9, 25, y la raíz de 25 es 5. De esa manera ya tenemos los tres lados con sus medidas correspondientes. Nos quedarían faltando los ángulos internos. Para esos ángulos utilizamos las razones trigonométricas. Acá arriba marqué las tres razones trigonométricas para beta. Eso no quiere decir que solo se pueda con beta. También podría haber utilizado alfa. Lo hice con beta para no repetir siempre la misma letra griega. Entonces, seno, según la definición de arriba, sería opuesto, 4, sobre hipotenusa, que ya encontramos el valor de 5. Coseno sería adyacente, es decir, 3, sobre hipotenusa, cuyo valor es 5. Y tangente me relaciona las dos anteriores, tomando primero el valor que tomé en seno, o sea, opuesto, y luego el valor que tomé primero en coseno, o sea, adyacente. De esa manera, tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Ya tengo seno, coseno, tangente, mis tres razones trigonométricas fundamentales que me pidieron. Pero es que no necesito encontrar solo seno, me piden encontrar los ángulos. Entonces, para poder profundizar en lo de los ángulos, utilizo una de las tres, cualquiera. Para este caso cogí seno. Seno de beta es igual a 4/5. 4/5 es 0.8. Si quiero averiguar el ángulo como tal, entonces utilizo pasar la palabra seno al otro lado y quedaría beta es igual a seno inverso de 0.8. Y usted preguntará, ¿cómo entonces utilizo esta palabra seno inverso? Las calculadoras tienen la función seno y una tecla llamada Shift. Cuando usted aplica Shift y seno, le aparece seno con un -1 arriba, que indica
inverso de seno. De esa manera, beta es igual a seno inverso de 0.8. Aplico en la calculadora seno inverso de 0.8. Recuerden, shift y seno, el valor que me dieron, que para este caso es 0.8, y me aparecerá que B es igual a 53.13 grados. Hay que recordar que su calculadora debe estar en grados. ¿Cómo sé si mi calculadora está en grado? En la parte superior aparece una letra D, que es la traducción del inglés para grados. De esa manera, entonces ya tengo que el ángulo beta mide 53,1. Este ángulo mide 90, puesto que es un ángulo recto, y también sé, por el primer teorema que analizamos, que este más este son 180, o lo que es lo mismo, 180 menos 90 y menos el ángulo beta me va a dar el valor de alfa. Alfa es igual a 180 grados menos 90 del ángulo recto menos 53.13 del ángulo beta, de donde concluyo que alfa es igual a 36.87. ¿Para qué sirve la trigonometría? Para todo lo que usted lo quiera usar y que relacione los valores en un triángulo. ¿Siempre se debe usar un triángulo o rectángulo? No, solo en el inicio de la trigonometría. Luego ampliaremos la temática de tal manera que se pueda usar para cualquier tipo de triángulo y de esta manera incluso para otras figuras. Les agradezco mucho el espacio, espero que la clase les sirva para el taller y el desarrollo de su guía. Recuerden que la matemática es paso a paso, recuerden que se necesita tener la guía a la mano y, alimentados por el video y por su guía, realizar el trabajo de forma autónoma. Cualquier duda estamos dispuestos. Agradecemos siempre al canal Corpagua por permitirnos llegar a ustedes, a los directivos por permitirnos este espacio, y recuerden, muchachos, cuídense para que nos podamos ver lo más pronto posible. Muchas gracias.